¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a su programa Agenda Política. Nuestro invitado es el abogado profesional Leison Botía. Es un hombre que lleva más de 20 años en el mundo de la política. Él fue diputado 2 veces en periodo 2012, 2015, 2016 y 2019. Es administrador financiero. Fue candidato a la alcaldía de Saravena en el 2020 y hoy es candidato a la Asamblea Departamental de Arauca por el partido Alianza Verde. Queremos darle la bienvenida y por supuesto queremos que todos ustedes allá en casa nos acompañen para que disfruten de esta maravillosa entrevista. ¿Cómo estás, Leison? Bienvenido. Gracias, Rally, gracias por su invitación. Saludar a toda la comunidad araucana, a todos los seguidores de ALU Televisión, de este gran programa que se ha venido posicionando en Arauca en todos los aspectos. Lo vemos en el tema comercial y hoy en el tema político, que es el que nos compete en este mes de campaña que todavía nos queda. Saludarlo a los araucanos, decirle que aquí está Leison Botía nuevamente colocándole la cara al pueblo araucano, pidiendo ese voto de opinión. Bueno, como comentaba, eres un hombre muy profesional, más de 20 años en el área de la política. Nos gustaría que resaltaras esos trabajos políticos y social que hiciste en esos periodos como diputado. Mire que con la comunidad, en las reuniones donde asistimos, donde podemos hablar directamente con el pueblo, hemos resaltado ese trabajo de los dos periodos, iniciando en el 2012 al 2015 y en el 2016 al 2019. Siempre he sido un convencido de la política, siempre en mis reuniones le resalto a la comunidad, porque cada 4 años encontramos las comunidades como disgustadas, no quieren zona política, no tienen fe y no le tienen confianza al político, se ha ido perdiendo eso, pero aquí es donde nosotros siempre hemos sido claros y precisos diciéndoles que no puede existir un matrimonio entre las comunidades y el político. Lamentablemente todo se maneja a través de políticas desde el orden nacional como desde el orden regional. Siempre invito al pueblo a tener ese matrimonio y a no perderle fe al político, porque es que es a través de estas personas con que se puede gestionar, con que se puede ir al gobierno nacional, como ir al gobierno departamental a exigirle las necesidades, la inversión social en algunos sectores y en diferentes comunidades de acuerdo a cada una de sus necesidades. Entonces, siempre hemos estado pendientes de la comunidad. Hemos sido 2 veces diputados, como usted lo mencionaba, en 2 periodos, y se lo he dicho a todo mundo, como se lo dije a usted detrás de cámara. He sido un hombre que he llegado a la Asamblea departamentalmente con un trabajo solo, con un esfuerzo solo, sin necesidad de tener un padrino político o un jefe político que limite ese ejercicio de la política. Leison Botía se ha hecho en su trascender político a propio costa y esfuerzo propio. Eso le da a uno como diputado una libertad de poder hacer un control político efectivo, de no llegar sometido a decisiones de otros dirigentes políticos, sino que sea su propio criterio y su propia defensa de las comunidades. Los que me han visto en la Asamblea Departamental saben que he sido un hombre de controles políticos claros en defensa del sector salud. Yo trabajé como subdirector del hospital en Saravena en el año 98, trabajé en el Hospital Universitario de Barranquilla por más de 8 años como profesional universitario, hice estudios de especialización en gerencia en salud y eso lo han visto reflejado los trabajadores de la salud en todo el departamento, que si había un diputado que defendía el sector salud era Leison Botía, pero es por el conocimiento, por la experiencia que hemos podido llegar allá y por lo que les decía anteriormente, por esa libertad de expresión, porque no tenemos ningún cacique político detrás de nuestra credencial y eso le da a uno libertad de ser crítico, de ser objetivo en el momento de defender un sector de nuestras comunidades. Hemos sido claros en la Asamblea en defensa de ese sector salud, pero también hemos defendido el tema del fomento y el desarrollo. En el 2016-2017 la comunidad araucana recuerda que se hizo una reestructuración al IDEAR, que era el único instituto que venía fomentando tanto el estudio como los programas de vivienda, como también el desarrollo empresarial y agropecuario. En esa reestructuración le di mi voto negativo porque no estaba convencido de que esa reestructuración iba a ser para bien del pueblo. Y hoy en día, siendo el único diputado que votó negativo a esa reestructuración, los que repitieron asamblea para este periodo que está próximo a terminar, se dieron cuenta que fue un error haber reestructurado de esa forma al IDEAR,
porque primero perdimos la posibilidad de seguir desarrollando programas de vivienda, créditos de vivienda para el pueblo araucano. Se acabó la línea de crédito de vivienda. También en el tema estudiantil, que era otro gran objetivo del idear de los antiguos fondos, desde esa concepción que viene de los antiguos fondos, también se limitó mucho, porque en la reestructuración se pasó de un fiador con finca raíz a 2 fiadores con finca raíz, y hoy en día en Arauca nadie quiere servirle de fiador a nadie por muchos problemas, y poner en riesgo algunas propiedades. La gente, hasta la misma familia, limita ese favor. También hay que ver que el IDEAR pasó a tener un intermediario que no era necesario, porque eso lo que hace es encarecer el crédito, ¿sí? Si el IDEAR estaba concebido para que fuera directo con el pueblo araucano, ¿por qué echar mano a un intermediario? Al haber hecho la reestructuración afectamos todas las líneas. Claro. Hoy, siendo otra vez candidato a la asamblea, yo les he dicho a las comunidades, necesitamos volver desde la asamblea a buscar una concepción diferente al IDEAR que nos ayude en estos momentos de crisis económica y social a buscar ese IDEAR que teníamos antes cerca a las comunidades. Bueno, nos hablabas antes de iniciar la entrevista de un tema muy importante llamado cultura electoral. Nos gustaría que nos explicaras ese contexto, porque todavía lo que decías, se ve en las calles ese desorden publicitario cuando de una u otra manera afecta a la naturaleza, afecta a la población. Claro, mire que en ese tema también venimos haciendo énfasis en las diferentes reuniones, en los diferentes espacios, en los medios virtuales, en los medios de emisoras, también hablando claro con la gente, diciéndole la verdad. Y la gente puede ver que en esa experiencia, yo llevo más de 20 años en Arauca haciendo política, iniciamos desde líderes acompañando a candidatos, hemos sido 2 veces diputados, hemos estado aspirando a otras corporaciones como la alcaldía de Saravena, y hoy, ¿cuál es el mensaje? Vemos que según esa historia, el político ha tenido que ir cambiando su forma de hacer política. Años anteriores, por esta época, encontrábamos esa competencia de líderes, un candidato a la gobernación con más de 5.000 líderes en un pueblo como Arauca, otro con otras 5.000 líderes, afiches en cuanto a árbol y posta de la ciudad, vallas, y todo eso hoy lo vamos a ir cambiando. Estamos pasando de ser pueblo a una ciudad en temas electorales, pero en la forma de hacer campaña. Pero aún persisten algunas campañas que quieren avasallar a las otras campañas en el tema, con mucha publicidad visual, con muchas vallas, con muchos pendones. Hay todavía la persistencia de grupos de líderes en las calles, y no dejan que el ciudadano tenga una elección, unos criterios claros para el 29 de octubre tomar una decisión. Pero hemos cambiado, nos estamos transformando, ya la gente no ve todas esas cantidades de líderes en las calles compitiendo por un voto, pero en tema de la cultura electoral ya nos toca llamar la atención del pueblo, del ciudadano que va a ejercer su voto, que es el que eligen en última hora el 29 de octubre, que así como se ha cambiado la forma de hacer campaña, ya es hora que también el pueblo cambie su forma de elegir. Aquí hay que buscar los candidatos es por su capacidad, por su experiencia, por su trayectoria social, por su trayectoria política en la región. A eso es lo que hay que apuntarle, y ese es el llamado que estamos haciendo en todos los escenarios, de decirle, hombre, si ya se está cambiando la forma de hacer política, también cambiemos la forma de elegir. Ese es el llamado al ciudadano que anda de a pie, al ciudadano, al empleado público, a todos, que no nos dejemos guiar por los candidatos que de pronto tienen más vallas, tienen más publicidad, tienen más líderes, porque hemos madurado en eso, y ya los políticos también se quejan de eso, y poco a poco vamos a llegar al momento en que ya las elecciones se hacen sin tanta propaganda, sin tanta contaminación visual, sino que la gente reconozca el trabajo de los líderes políticos por lo que hacen, por lo que muestran en los diferentes escenarios, a través de las páginas virtuales, a través de los medios de comunicación. Entonces mi invitación hoy en esta campaña para estas regionales es al pueblo a que cambie su forma de elegir, que elija personas con capacidad, que elijan personas con experiencia, que elijan personas con sentido social por el pueblo, y que elijan personas con mucha trayectoria política. Tenemos que pasar de ese escenario del populismo y el capitalismo en la democracia. El populismo y el capitalismo, esas campañas grandes,
le hacen daño a la democracia en una región como Arauca. El populista que abraza y besa y llega y no le cumple a la gente, o el que invirtió grandes recursos de dinero y tampoco le cumple a la gente. Aquí hay que buscar esos candidatos que están llevando su mensaje claro, que están dejando su hoja de vida precisa en el pueblo para que el pueblo empiece a cambiar y a darle ese reconocimiento. Esa es mi invitación hoy al pueblo araucano. Bueno, Leyson, ya posicionado como diputado, si Dios lo permite, ¿cuál es el sector y el tema que vas a comenzar a acariciar y a decirle, bueno, es por aquí, porque esto lo necesita Arauca? Tenemos que seguir trabajando en el tema de salud. Mire que en el periodo 2016-2019 llegamos a una asamblea departamental con una situación difícil en los hospitales públicos, con una crisis del Hospital San Vicente de Arauca. Logramos desde la asamblea llegarle al mensaje al señor gobernador en ese momento de cómo salvar el hospital. Siempre en los años anteriores a ese periodo, el que conoce la historia, como habían muchos recursos de regalías que hoy ya no se cuentan con esos recursos, siempre se tapaban los huecos fiscales con grandes cantidades de proyectos en dinero para los hospitales públicos. Hoy en día los hospitales públicos están viviendo con la facturación de la venta de servicios, con su propia venta de servicios, porque ya el gobierno departamental no tiene esa cantidad de recursos como para ir salvando, ir tapando esos huecos fiscales. Entonces hay que seguir trabajando en la salud, en el hospital público, cómo crecer. El Hospital San Vicente ha tenido una pequeña estabilidad, las EPS con la llegada del nuevo gobierno han tenido que ir cambiando su cultura de pago y le han venido pagando casi puntual a los hospitales públicos, y eso ha hecho que en casos como el Hospital San Vicente se tenga una pequeña estabilidad, se han tenido los salarios al día, pero no por eso quiere decir que ya el hospital está bien, son momentos de oportunidad. Lo que hay es que buscar fortalecer el hospital con servicios de tercer nivel. Ya tenemos una población de más de 120,000 usuarios en la GPS, con un cubrimiento casi del 98% en el régimen subsidiado. Ya es obligatorio que todo el mundo esté en una EPS subsidiada. Hemos crecido en el régimen contributivo, o sea, aquí hay cómo vender servicios. Yo se lo he dicho y lo pongo en comparación con el Hospital de Saravena, en el cual yo fui subdirector. El Hospital de Saravena, con una población inferior a la de Arauca Capital, está facturando alrededor de 7,000 millones de pesos mensuales en venta de servicios, versus el Hospital de Arauca, que solo llega a 3,500, 4,000. Algo pasa en el Hospital de Arauca. Tenemos más población en Arauca y no estamos vendiendo servicios como los otros. Hemos propuesto desde la Asamblea a los gobernadores que han hecho caso omiso de cómo reestructurar la atención en salud en Arauca, unificando el primer nivel y el segundo. El primer nivel a través de la Jaime Alvarado lo viene prestando la administración municipal, el segundo el departamento a través del San Vicente. Pero si conjugamos esos hospitales y los convertimos en una sola S, es un mecanismo de crecer más rápido porque se puede garantizar mejor atención y mejor venta de servicios. Temas de salud hay que seguir trabajando. En el tema productivo, encontramos una diferencia y le da uno, yo he sido comerciante aquí también en Arauca, hemos tenido 2 restaurantes muy bien posicionados y hoy en día vemos que el comercio también se ha visto afectado por esas políticas del orden nacional de centralizar los recursos en Bogotá. Ya no se ven esos proyectos de inversión públicos que generaban empleo y eso limita la capacidad adquisitiva del ciudadano en Arauca, diferente al Piedemonte, Saravena, que mantiene una dinámica comercial, porque Saravena no ha vivido de lo público, tiene tierras muy productivas alrededor del casco urbano, lo que le hace generar una economía propia y una dinámica comercial propia. Arauca hay que apoyar el tema productivo. He sido crítico desde la Asamblea Departamental porque se sacan muchos recursos para apoyo a proyectos productivos pequeños productores, llámense de gallinas ponedoras, llámense de pollos de engorde, llámense de cualquier proyecto productivo, pero no tienen éxito porque el pequeño productor o se dedica a producir en pequeña escala, y aquí es donde le he venido planteando a los candidatos a la gobernación y a la alcaldía cómo crear una empresa que se dedique a la comercialización de esos productos a los cuales le invertimos esas iniciativas de emprendimiento, porque si un pequeño productor no consigue a quién venderle sus productos, está condenado a fracasar en su emprendimiento. Pero si desde el gobierno departamental se apoya con una creación de una empresa
que se dedique a la comercialización y al posicionamiento de los productos araucanos al interior del país, créame que avanzamos porque ya el productor se dedica solo a producir y tiene asegurada su venta. Eso es lo que nosotros necesitamos en el tema productivo. En el tema educativo, se está hablando ya de una posibilidad de una universidad pública en Tame. Ya el gobierno nacional viene avanzando en el tema de la universidad pública. Tenemos mucha dificultad en el tema de la educación superior, pese a que yo he invitado a los jóvenes en todos los municipios a que ya hoy en día, a través de la educación virtual, podemos formarnos como profesionales. Que no nos quedemos esperando si no hay recursos para ir a una ciudad. Ya hay muchas universidades con muy buen posicionamiento en temas de carreras universitarias virtuales, que con esa carrera que haga a través de la virtualidad pueda empezar a entrar al mercado laboral y de ahí formarse en especialidades y buscar cómo acomodarnos. Yo creo que esa invitación se la he hecho a los jóvenes. Hombre, seamos inquietos, no estemos esperando que nos solucionen, sino nosotros mismos busquemos la solución. En tema educativo, la educación superior debe avanzar mucho. Así es. En el tema cultural y deportivo, yo creo que hoy encontramos jugadores en Millonarios, de fútbol, hemos avanzado en el tema deportivo. ¿Cómo avanzar desde lo público? Apoyar, porque como tenemos tan poquita participación de la empresa privada, toca apoyarlo de lo público. Dejar los recursos públicos para el deporte competitivo en buena escala. A veces desde lo público invertimos en el deporte recreativo y nos olvidamos de cómo posicionar el departamento. Hemos tenido buenos en las diferentes disciplinas deportivas, cómo apoyar esas iniciativas del deporte que hoy están en todo el departamento floreciendo. Le da a uno alegría ir a Tame, a Saravena, a Fortuna, a cualquier pueblo y ver que se está fomentando el deporte y en especial el fútbol en los niños. Eso genera una dinámica muy bonita que aparta a los niños de muchas situaciones en contra que veníamos teniendo antes en el departamento, la guerra, la drogadicción. Hoy todos estamos haciendo deporte en todos los municipios. Claro, muy interesante, Leyson. Bueno, gracias por ser parte de nuestro programa Agenda Política. Gracias también a nuestros televidentes. Lo que nuestro invitado decía, algo muy importante. Sepan elegir los candidatos que tengan un factor fundamental, sentido social. Muchas gracias. Gracias a usted, Rally, a Luz Televisión. Y recordarle, Leyson Botía, con 16 años en el Partido Verde, 2 veces diputado del Partido Verde, los invita hoy a votar el 29 de octubre por una persona con experiencia, por una persona con capacidad, con formación profesional y sobre todo con mucho sentido social por el pueblo de Arauca. Por eso el 29 de octubre, cuando vaya a elegir a la Asamblea Departamental, haga ese voto a conciencia, con buen criterio. Leyson Botía del Partido Verde, número 52 en el tarjetón. Esa es la invitación. Recuerden, Partido Verde número 52 es el diputado que Arauca necesita en esta gran corporación.